representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Señores, nunca como ahora se había visto un despegue tan brutal, una distancia tan abismal entre lo que es la retórica de la clase política y la realidad angustiosa de la gente. No porque en el pasado hubiese habido más sintonía en el discurso político, sino porque ahora la situación de la realidad, la circunstancia amarga que experimenta el país es sencillamente muchísimo más grave que en cualquier momento anterior. Estamos enfrentando una amenaza planetaria. Lo que estamos viviendo hoy es prácticamente como que si estuviéramos en una película de ciencia ficción, en una película de catástrofe. Eso es lo que estamos viviendo hoy los venezolanos. Y lo estamos enfrentando en condiciones mucho más precarias que casi cualquier otro país del mundo. Tengo que recordar lo que aquí dijimos hace 2 semanas, por el amor de Dios, 2 semanas, que en tiempos de pandemia es muchísimo tiempo, porque el tiempo no se cuenta en minutos, no se cuenta en segundos, se cuenta en vidas, se cuenta en infectados. Bueno, hace 2 semanas referimos acá el estudio de la Universidad Johns Hopkins que decía que de 180 y tantos países, Venezuela estaba en el puesto número 176 en el mundo en cuanto a su capacidad y recursos para enfrentar una epidemia, una pandemia, ¿no? Y que en América Latina estamos en el último lugar, por debajo de Haití, ya no empatados con Haití en el sótano, no, por debajo de Haití. Bueno, en esas condiciones estamos, mientras que ayer, bueno, ¿qué les puedo decir? Ayer se produce una situación horrenda. Hubo denuncias de que 2 miembros del equipo del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, fueron detenidos por elementos policiales del gobierno de Maduro, del régimen de Maduro. Un tercer miembro de este equipo se les escapa, logra colocarse a resguardo. Luego ayer, una niñita, pues una mujer muy joven, una dama venezolana muy joven, novia de este muchacho que logró escapar, es secuestrada, porque eso no es detenida, secuestrada. Luego se denuncia que la muchacha aparece golpeada y desnuda en una autopista. Imagínense ustedes, pues, los métodos mafiosos, ¿no? Y luego al final de la tarde hay un contrapunteo, pues. Maduro dice unas cosas y amenaza y le dice a Juan Guaidó que viene la operación Tum Tum y que le va a llegar tal y cual, pero así gritado, pues, tú sabes, iracundo. Y Juan Guaidó le responde también: bueno, yo no te tengo miedo, yo no te veo tus programas, pero me pasan el video y esto y lo otro. Caramba, y mientras, repito, los actores que tienen el poder o que quieren tenerlo están en esa tesitura, están en esa dinámica, chico, este país está muy, muy, muy mal. Y la gente la está pasando muy, muy, muy mal. Una de las dimensiones de la crisis es el tema de la gasolina. Y ayer el país se entera de esto que nos reportan los colegas de Tal Cual Digital. Denuncian que buques petroleros de Cuba cargaron combustible en Amuay.
El diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, designado como comisionado de Relaciones Exteriores por el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, denunció la noche del 29 de marzo que fueron enviados a Cuba 4 barcos cargados de gasoil durante la cuarentena decretada por el mandatario Nicolás Maduro para frenar el avance del COVID-19 en el país. Borges, a través de su cuenta en Twitter, alertó la situación advirtiendo que mientras en Venezuela existe déficit de combustible y racionamiento del mismo, se envía dicho cargamento a la refinadora de Cienfuegos en Cuba, desde la refinería de Amuay en el estado Falcón. Esa denuncia de Julio Borges luego es corroborada por otros personajes como Juan Fernández, ex alto gerente de PDVSA, quien describió que los buques Alicia, Carlota, Esperanza y Petión se llevaron en su conjunto 797,000 barriles de carburante. Luego, también el expresidente de la CTV, Carlos Ortega, mostró en su cuenta de Twitter despachos de PDVSA, documentos de PDVSA, donde se ve que se cargan distintos tipos de productos que irán directamente a la isla de Cuba. Entre estos tipos de combustibles hablan también algunos de gasolina. Bueno, nosotros, por supuesto que al conocer esto nos indignamos porque sabemos que buena parte del país está en este momento que usted me está escuchando haciendo cola para tratar de surtir de combustible sus vehículos. Cuando digo buena parte del país, incluyo a los médicos, a las enfermeras, a los paramédicos, a personal de salud que está enfrentando los mismos problemas que cualquier otro venezolano para, repito, reponer combustible. Buscando entonces información de primera mano sobre este tema ciertamente complicado, bueno, nos comunicamos allá en Amuay, allá en Falcón, con una persona que tiene conocimiento profundo y autoridad moral para hablar de esto, porque es un líder de los trabajadores petroleros. Me refiero a Iván Freites, dirigente nacional de los trabajadores petroleros y cuya base es precisamente Amuay. Comparto con ustedes la conversación que tuvimos. Ruego nos disculpen algunos problemas en la calidad de la grabación, pero es ciertamente compleja la comunicación con el Estado Falcón. Escuchemos. Llenos de gasolina habían ido desde Amuay hacia Cuba, mientras que casi toda Venezuela está haciendo colas interminables para echar apenas unos 20 litros de combustible en los tanques. Esta vez ya no es el interior de la República, es también Caracas la que está en esta situación. Por eso quisimos ir a la fuente de la información, quisimos buscar una voz autorizada que desde Amuay nos dijera, desde Falcón nos dijera si esta noticia es una noticia cierta o si es una fake news, si es una falsa información. Esa voz autorizada es la de Iván Freites, un legendario dirigente de los trabajadores petroleros venezolanos, cuya base es precisamente Amuay, es precisamente Falcón. Iván, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes decir sobre esta información de los barcos, de los buques cargados de combustible rumbo a Cuba? ¿Eso fue cierto? Sí, buenos días a todos. Bueno, Chugo, como siempre ha sido tu apoyo para los trabajadores, en este caso los trabajadores petroleros, y tú has sido un medio de llegar a la gente y decirle a la gente la realidad que existe. Nosotros venimos denunciando desde hace años la situación que hay con Cuba. Se prioriza, se favorece al régimen cubano por encima de los venezolanos, del pueblo venezolano. En este caso, y desde hace años, es que para Cuba se va gran parte de la gasolina que llega a Venezuela, porque en Venezuela no estamos produciendo 1 litro de gasolina. Las refinerías están inoperativas. Muchas plantas de gasolina en Venezuela. Dependemos de la exportación. Pero ¿qué pasa? Cuando llegue esa gasolina a Venezuela importa, el que decide cuánto se queda en Venezuela es el régimen cubano. Y en los últimos días se ha presentado la situación por los NEPs, la baja en los precios del crudo
y eso ha llevado a la situación de la importación de gasolina prácticamente haya caído a cero. Y eso ha motivado a que pegaran un carrerón los cubanos y sobre todo lo que pasó el jueves con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero quiero decirle a la gente, mira, en lo que va de años, sin tomar en cuenta lo de ayer, o vamos a tomarlo en cuenta, son lo que se ha ido para Cuba, son 3.324.000 barriles de hidrocarburos. En estos están más o menos la cantidad de crudo meta 30. Se han ido 600.000 barriles. Con un cargamento de diésel que ayer se llevaron aproximadamente 300.000 barriles, 1.400.000 barriles de gasoil, 220.000 barriles de gasolina, 91 y 95, 90.000 barriles de crudo Merey, 250.000 barriles de VGO, y sin tomar en cuenta los lubricantes que se han llevado, que hasta ahora en las cuentas que nosotros sacamos abarcan más de 12.000 toneladas. Esto indica, estas investigaciones nuestras, con los aportes que nos hacen los trabajadores y los movimientos de tanqueros que hay a nivel internacional y las fuentes de investigaciones que tenemos nosotros, que el equipo nuestro, y nosotros le queremos decir a los venezolanos, en Venezuela se consumen aproximadamente, según cifras de PDVSA, para el año 2018, 140.000 barriles diarios de gasolina. Bueno, nosotros estamos importando entre 150 y 170.000 barriles diarios de gasolina, y en Venezuela no hay gasolina. Nosotros estamos importando entre 100 y 120.000 barriles diarios de gasoil. Hay problemas con el gasoil. En Venezuela importamos gas, que no hay gas. Hay más en Venezuela existen 1.539 estaciones de servicio, de las cuales están operativas aproximadamente 900. Bueno, ahorita no hay para surtir de gasolina para 10 estaciones de servicio. Si lo hacen, queda Venezuela sin gasolina. Pero la situación es bastante grave porque esto fue un plan preconcebido y que se llevó a Venezuela a una situación y que empezó en el año 2002 con la desprofesionalización de PDVSA, con otras políticas aplicadas, donde se desmanteló la convención colectiva, para que los trabajadores huyeran de PDVSA y que los trabajadores no tuvieran salarios, no tuvieran derechos colectivos, no tuvieran contrato colectivo. La persecución de los trabajadores, en lo que va de este año, van más de 70 trabajadores detenidos, el SEBIN, el DGCIN, los cubanos, los sapos que tienen adentro. Todo eso es una persecución con los trabajadores y los trabajadores, estos esbirros pretenden imponer las órdenes en ellos sin conocer nada de lo que es un proceso de refinación o un proceso de producción petrolera. Es una situación bastante grave porque el país está a punto de quedar sin comida por falta de combustible. El país está a punto de quedar sin asistencia de emergencia por falta de gasolina. La gasolina es un bien necesario, es un elemento primordial para la seguridad ciudadana, para que los venezolanos estemos bien, para que el ciudadano, el humano, tenga derecho a transportarse. La gasolina en Venezuela es lo más importante que habría en este momento, que sabemos que hay una crisis mundial con una pandemia, y ahorita se le dice al venezolano que no hay gasolina, pero sí se la pueden llevar para otros países o si la pueden para contrabando. Una situación bastante grave y que nosotros tenemos que denunciar, cuidando siempre nuestra fuente, que son los trabajadores.
Sobre eso te quería preguntar, Iván. Estamos conversando con Iván Freites, dirigente de los trabajadores petroleros, dirigente nacional de los trabajadores petroleros, y bueno, hablándonos desde Falcón, que es exactamente su base de operaciones. Hemos tenido conocimiento a través de diversas cuentas en redes sociales de que se han producido acciones en represalia a los trabajadores para tratar de determinar cómo salieron los documentos que prueban estos buques que ayer lunes salieron rumbo a Cuba. ¿Eso se inscribe en este contexto de represión del que nos habla, de estos 70 trabajadores petroleros presos en los últimos meses? Sí, esas son cuestiones que nosotros tenemos que también entender que esas informaciones son informaciones confidenciales, son informaciones que tenemos que tener mucho cuidado. A las personas que le llegue una información de esa tenemos que tener mucho cuidado, porque no estamos viviendo democracia. Sabemos la persecución que hay contra los trabajadores y las informaciones extraoficiales que tenemos es que hay persecución contra los trabajadores que están ahorita en los muelles de Yamuay, los trabajadores de línea, los trabajadores de recibir suministros. Tenemos, como les dije ahorita, en el mes pasado metieron 70 trabajadores de PDVSA Marina y dentro de esos están los trabajadores que están en los buques, que están cargando esos buques. Esos trabajadores no tienen comida en su casa, ¿vale? Esos trabajadores están desesperados que esto se acabe, porque ellos son los peores perjudicados, y ellos cuando ven que un buque se está llenando para irse para Cuba, y ellos tienen que irse a cabeza hasta pie para la refinería, porque no tienen cómo, que les han equipo hasta el transporte. Entonces nosotros tenemos que apoyar a esos trabajadores. ¿Cómo los apoyamos? Garantizándoles a ellos su seguridad personal y familiar. Según las informaciones que nos están llegando, están allanándoles las casas a los trabajadores. Nosotros tenemos que ser muy responsables cuando tenemos unas informaciones de estas. Tenemos que denunciarlas, por supuesto. No las podemos callar. Tenemos que protegernos, los intereses de los trabajadores, y los trabajadores son los que están sufriendo persecución y asedio en sus casas. Iván, agradecemos muchísimo que hayas aceptado nuestra llamada madrugadora y que tengas además ese cuidado en la protección de tus fuentes, que bueno, que son trabajadores que merecen solidaridad y apoyo. Muy buenos días. Buenos días, Chugo. Gracias por todo. Saludos a todos. Era Iván Freites, dirigente, repito, legendario de los trabajadores petroleros. Usted que me está escuchando y que está en la cola o que piensa ir a el calvario de intentar reponer combustible en cualquier parte del país y que va a tardar entre 4 horas y 2 días haciendo cola, bueno, recuerde esto que nos acaba de decir Iván Freites. Recuerde que 3.324.000 barriles de combustibles de diversa naturaleza ha salido de Venezuela hacia Cuba. Recuerde que diariamente nos informa Iván Freites, el consumo de gasolina en Venezuela era de unos 140.000 barriles diarios, y Venezuela importa diariamente entre 150 y 170.000 barriles diarios. Y que esa gasolina, según nos acaba de declarar Iván Freites, no es un venezolano, es un cubano quien decide cuánta de esa gasolina se queda en Venezuela. Porque buena cantidad de la misma va para Cuba y otra buena cantidad de la misma se filtra en el contrabando de extracción, que es un contrabando, como todo el mundo sabe, manejado por quienes controlan tanto la distribución del combustible como las fronteras en nuestro país. ¿Entiende? El último en la lista de prioridades de este desorden y de esta corrupción, el último es el ciudadano. De eso nos hablaba con conocimiento profundo de causa Iván Freites, quien nos dice que además el precio que están pagando los trabajadores petroleros por difundir esta información y por dar a la opinión pública incluso los documentos y los soportes que ya están circulando en las redes, es que les están allanando las casas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chugo Torrealba por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Mientras todo está ocurriendo, mientras está pasando esto en el ámbito energético y está pasando esto en el ámbito de la salud, hay una situación muy compleja, muy dura, que incide además sobre todo esto, tanto en salud como en el tema económico, de diversas maneras. Me refiero a lo que está pasando con los incendios forestales. Estamos en plena temporada de incendios, los incendios no se pueden prevenir, los incendios ocurren, pero sí te puedes preparar técnicamente para enfrentarlos. Para eso hay todo un protocolo, para eso existe una red de cortafuegos en los parques nacionales, para eso debiera existir un personal entrenado, que lo hay. Lo que no tiene es dotación, lo que no tiene son recursos. Informo con dolor. Ustedes recuerdan el caso de Iván Sánchez, este bombero forestal que, combatiendo un incendio en el parque Henry Pittier en el estado de Aragua hace ya 2 meses, sufrió quemaduras severas y desgraciadamente murió en el hospital en medio de denuncias por la desatención y por la falta de recursos. ¿Recuerdan ese caso? Bueno, resulta que el parque Henry Pittier sigue ardiendo. Y no solamente el parque Henry Pittier. Ha habido situaciones complejas en Mérida, en Táchira, en varios parques nacionales. Y esto, repito, es muy complicado. Tenemos una conversación que pudimos sostener vía WhatsApp con Marlene Sifontes. Como ustedes saben, Marlene Sifontes es activista ecologista y dirigente de los trabajadores de Imparques. Vamos a tratar de escuchar parte de esta grabación. A continuación se las expongo. Quisiera decir buenos días, Chugo, pero de verdad es bastante difícil, no solo por la situación que se está viviendo a nivel mundial con una pandemia, sino por la difícil situación que se está atravesando en el Parque Nacional Henry Pittier. Hasta horas de la noche de ayer, nuestros compañeros estaban combatiendo el incendio, hacían reportes a las 8:30, que ni siquiera el director regional de Imparques Aragua y la coordinadora del Parque Nacional Henry Pittier han aparecido, ni siquiera agua le han llevado. Así están nuestros muchachos en un inclemente fuego que de verdad está demasiado fuerte y por muchos sectores. Debo precisarte que a finales de la tarde toda la zona de Maracay estaba con un denso humo, incluso eso llegaba hasta el Castaño, tapado totalmente. El incendio que estaban combatiendo los muchachos en horas de la tarde, la brisa cambió y hizo muchos estragos
y en ese momento a las 6:20 se encontraba en vegetación de sabana. Y había otro incendio que iba subiendo y no había llegado al bosque. Hay una parte del antiguo incendio en Fila Capitán que todavía genera mucho humo. Recordemos que eso es un incendio que está desde el 14 de marzo y que los muchachos el 26 estuvieron ahí, hicieron guardia de ceniza y tuvieron, por lo difícil del área, hay muchos farallones, se hizo una línea de defensa y cortafuego. Recordemos que desde el 14 estaba ese incendio y lamentablemente no se oyeron los clamores y el incendio agarró hacia la selva nublada, y ahorita prácticamente con el trabajo que se hizo los muchachos están buscando que se consuma por sí mismo. Para eso se hizo ese trabajo. Podemos decir que los incendios que estaban ayer, ¿verdad? Iba por toda la zona de Las Mallas, incendio en Las Mallas, en la parte alta, conocido como Valle Verde, pasó a La Turca, Silla Las Delicias, que a su vez se conecta a la fila maestra, la que se conoce como Chimborazo, pero hay un flanco que se volteó, como ya dije, hacia el Castaño, flanco derecho subiendo en sentido norte, pero podemos decir que ya en horas de la noche el incendio estaba muy fuerte por todos los sectores. Para precisar, debemos decir que están bajo fuego Chimborazo, el sector de Serranía, Las Delicias, todas Las Delicias está en llamas, el Castaño, Paraíso, Las Copuizas y sus adyacencias y Parrillal. Una situación muy lamentable porque hemos visto como nuestros compañeros en las noches se trasladan a combatir en los incendios en unas mulas, porque el único vehículo que tenían se dañó hace prácticamente un mes y están pues sin vehículo. No ha habido el apoyo real, un apoyo efectivo. Los muchachos están combatiendo, guardaparques, bomberos forestales y voluntarios, prácticamente ellos, cuerpo a cuerpo con el fuego. De verdad es muy lamentable la situación que se está viviendo en el Parque Nacional Henri Pittier, y sencillamente no se han oído la voz de los trabajadores, el clamor que se ha hecho pues, desde hace tiempo haciendo las denuncias, porque sencillamente no se le hicieron los cortafuegos a los parques nacionales que contaban con esa protección. Eso lo hemos venido denunciando y ahí están las consecuencias. La temporada crítica de incendios, y mire cómo está el primer parque nacional de Venezuela bajo las llamas. De verdad, no puedo describirte con palabras lo que allí está pasando. Pedimos a Dios que cuiden a nuestros compañeros, que no les pase nada, porque de verdad hay demasiada brisa y sabemos lo peligroso que es el cambio de esas brisas repentinas cuando hay tanto material combustible en el parque. Material combustible, entiéndase, por vegetación seca muy alta, y bueno, eso es con un terreno inclinado y ese material combustible y fuerte viento. Bueno, mira, eso es un incendio que se propaga rápidamente, y debo utilizar esta tribuna para decir que el grave problema que estamos confrontando en el parque es que el programa de incendio ha estado mal gerenciado, dirigido por Miguel Matane y Alexis Granado, que de verdad no planifican, porque si bien es cierto, los incendios no se pueden predecir, pero sí podemos prepararnos para enfrentarlos, y lamentablemente eso no se ha hecho. No hay equipos, no hay vehículos, no se le hizo el sistema cortafuegos, las vías de acceso a los parques no se han hecho, y eso es sumamente grave, están las consecuencias. Vimos lo que pasó en Mérida, en Táchira, el Parque General Juan Pablo Peñalosa, lo que pasó en el último incendio, uno del más fuerte incendio que tenía en el Parque Nacional El Ávila. Vimos como no había líneas de defensa que no hicieran que el incendio subiera. Y por eso es que decimos con propiedad, si es verdad, está mal gestionado el programa de incendio por estas dos personas que no lo han hecho bien, y aparte de eso que han maltratado al personal. Pero también hay una responsabilidad de las máximas autoridades del parque
del presidente, de la directora general, la dirección de parques nacionales, los directores regionales y los coordinadores de los parques. No puede ser que nuestros muchachos, nuestros compañeros estén arriesgando su vida, prácticamente ellos, su vida para defender los parques, y los que están en cargos públicos que pudieran hacer una gestión no lo hacen, andan dependiendo de un trabajo político, y ahí que se les puso la idea de que bueno, que iban a sembrar café en las líneas de los cortafuegos. Ahorita en plena temporada, primero que eso no se puede hacer, en temporadas de incendio no puedes reforestar porque no tiene, más bien tienes que reforzar son los cortafuegos. Y bueno, nuestro llamado, un clamor, no dejen a los muchachos solos, el parque se está perdiendo, está en llamas por todos lados, no hay conciencia, de verdad es lamentable todo lo que estamos pasando, y ojalá que escuchen este programa, que llegue a los oídos y se les mueva en algo si tienen aún conciencia, porque de verdad lo que están viviendo nuestros compañeros y los habitantes de Maracay es muy preocupante porque se está quemando todo nuestro parque, pero también el riesgo que corre el pueblo de Maracay en medio de una pandemia mundial que afecta las vías respiratorias. Imagínate lo que significa que en Maracay esté bajo las llamas. Que Dios bendiga a nuestros combatientes y los proteja. Eso es lo que nos queda, porque hay unas autoridades indolentes que todavía no han tomado conciencia de lo que está pasando en el Parque Nacional Henry Pittier. Era la voz de Marlene Sifontes, activista ecologista y dirigente de los trabajadores del Instituto Nacional de Parques, INPARQUES. Ustedes escucharon, no fue una alucinación. En el año 2020, en este momento del país, de la región y del mundo, nuestros bomberos forestales están combatiendo este pavoroso incendio a lomo de mula. Sí, a lomo de mula, porque no tienen vehículo. Eso es lo que nos acaba de decir Marlene Sifontes. Ubiquemos esto en el contexto que es. Por un lado, la afectación de la salud, estando el país en plena contingencia por la pandemia, por el coronavirus, que, se agrava, se convierte en letal, en fatal, cuando encuentra una deficiencia respiratoria en las personas. Bueno, tienes toda una ciudad, tienes todo Maracay, en el corazón del país, bajo una nube de humo, agravando los problemas respiratorios que pueda tener cualquier habitante. Eso por un lado. Por otro lado, informo, tuve un contacto con varios productores agropecuarios del sur del país, concretamente del estado Apure. Me decían, estábamos hablando básicamente del tema de los productos, de la falta de gasolina para sacar los productos, del tema de la matraca, de cómo están enfrentando todo eso y de la imposibilidad pues de traer los productos. Estamos hablando de leche, carne y queso. Cuando de repente sale un tema que yo no me esperaba en la conversación, me dicen, estamos en plena temporada de incendio, la sabana está seca, esto coge candela por los cuatro costados, y nosotros generalmente nos defendíamos abriendo cortafuegos con los tractores que se utilizaban para trabajar la agricultura. Bueno, ahora no podemos hacerlo porque no hay gasolina, ni hay gasoil con qué mover los tractores. Y entonces se está quemando todo aquello. Eso significa menos alimento, menos salud, menos alimento. Venezuela ardiendo por los cuatro costados, incluyendo Caracas, porque tuvimos un incendio en el Parque Nacional El Ávila de vastas proporciones en días recientes. Nuestros bomberos forestales trabajando sin implementos, repito, a lomo de mula. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. El tema de la pandemia no puede ser obviado, pues, en nuestra agenda informativa de esta madrugada del martes 31 de marzo. Dos cosas nos llaman poderosamente la atención, amén, por supuesto, del lamentable saldo de las cifras admitidas ayer por el régimen. Tengo que decir admitidas y no anunciadas por las razones que ustedes conocen en cuanto a la opacidad de las cifras epidemiológicas, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo en nuestro país. Nos hablan de más de 130 casos comprobados, nos hablan de 3 fallecidos, pero ayer ocurrieron dos cosas importantes, relevantes dentro de este contexto de gravedad. Por un lado, el señor Maduro Moros alertó sobre lo que él llama la posibilidad de nuevos brotes comunitarios. ¿A qué se referirá el señor Maduro Moros cuando habla del peligro de nuevos brotes comunitarios? Yo, que sí trabajo en las comunidades, les puedo decir con preocupación que ciertamente la cuarentena es algo que está íntimamente relacionado con la capacidad económica de las familias. Es decir, no todo el mundo puede darse el lujo de encerrarse 15 días o un mes. Tienes que tener la capacidad económica para financiar eso. Y esto es lo que explica cómo en lugares como Petare, como Antímano, como Katia, en diversos espacios, a veces pareciera que no estuviera pasando nada porque la gente está volcada en la calle buscando qué hacer y buscando qué comer. ¿Se referirá a eso el señor Maduro Moros cuando habla de la posibilidad de nuevos brotes comunitarios, entre comillas, de la enfermedad? La otra información tiene que ver con un despacho que dio ayer la Organización Mundial de la Salud sobre la relativa utilidad de la mascarilla como barrera de protección, buscando como siempre información de calidad que compartir con ustedes. Tenemos en línea a la doctora Patricia Valenzuela. La doctora Patricia Valenzuela es una médico infectólogo. Ella es vocera, una de las voceras de la Sociedad Venezolana de Infectología, y siempre ha tenido no solamente la amabilidad de atendernos, sino además la capacidad de hacerlo con talante didáctico, con capacidad pedagógica. Patricia, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Sobre estos dos temas, si pudiéramos empezar con el despacho de la Organización Mundial de la Salud y el tema de la mascarilla. ¿Qué debemos entender? ¿Cómo debemos entender este planteamiento? ¿Es útil o no la mascarilla en tanto que recurso para el ciudadano de a pie, no para el personal de salud? Te escuchamos. Muy buenos días, Chu. Gracias por la oportunidad de nuevo y saludos a todos tus radioescuchas. Primero que nada, pues el tapaboca o la mascarilla, sí, es cierto, es un método de barrera, no tiene ningún tipo de cualidad adicional ante el virus. Lo que sucede es que la mascarilla o tapaboca de 4 tiras que se utiliza en el sector salud o que tiene 2 ligas que se colocan en el sector salud, tiene pues su indicación porque el personal de salud se expone, ¿verdad?, a recibir a pacientes que tienen síntomas. Es quien los atiende. Para poder examinar al paciente, pues tú sueles estar a 1 metro o menos de 1 metro de cercanía a este paciente que puede estar pues con los síntomas de COVID-19, y ahí tiene una indicación importante, pues
que es el uso de la misma. Y ha sido la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud desde que empezó toda la situación de pandemia, para el paciente que es un caso sospechoso y o confirmado de COVID-19, la debe usar el contacto cercano de este paciente, ¿verdad? Porque pues está en contacto cercano con él, pues, o sea, el familiar, el que lo ayuda, y el otro grupo de personas que debe usarlo, pues, es el personal de salud. Esas han sido siempre las recomendaciones formales, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que el Ejecutivo Nacional en Venezuela decidió que las mascarillas de tapabocas las debe usar los usuarios del transporte público, ¿verdad? De hecho, se les restringe el acceso al transporte público y, por supuesto, son pacientes que no tienen, personas, pues, es lo correcto, que no tienen ningún tipo de síntomas, y pues eso hace que haya una situación de desabastecimiento en el sector salud, porque nosotros pues no somos un país productor y a nivel global el acceso a la disponibilidad de los tapabocas se está comprometiendo en el sector salud, que son las personas que estamos atendiendo a este tipo de pacientes. La transmisión entendida, o mejor entendida, del SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 es las gotitas de saliva que se emiten cuando la persona estornuda o tose. Pero bueno, también existen, pues sobre todo en el ámbito de la salud, los aerosoles, que son gotitas más pequeñas, a través de las cuales también hay la transmisión del virus. Entonces, el detalle acá es que, bueno, tienes personas que están usando el transporte público, que no pueden guardar el distanciamiento de 2 metros entre persona y persona, ¿verdad? O simplemente no están acostumbrados, y pues está apareciendo también el mal uso de las tapabocas y mascarillas, porque, por ejemplo, estos tapabocas de los que estamos hablando, que son de 4 tiras, solamente se deben usar un día, o sea, durante 24 horas. Si durante esas 24 horas se humedece, hay que botarlo, preferiblemente en un envase con tapa, y no se pueden volver a usar. Lo mismo sucede con la mayoría de las N95, no tienen la disposición o la descripción por quien las elabora de que se puedan reusar, lavándolas o poniéndolas a secar para volverlas a usar. Entonces estamos viendo personas que usan tapabocas, bueno, por 3 días, por 4 días, o el tiempo que no necesiten, porque no se consiguen, están costosos. Entonces esos son detalles que hacen un poco más complejo, pues, el uso de la mascarilla o tapaboca. Estamos conversando con la doctora Patricia Valenzuela, quien nos está refiriendo desde su perspectiva como vocero de la Sociedad Venezolana de Infectología el tema de la mascarilla. Nos alerta que técnicamente hablando, médicamente hablando, exigirle a la generalidad de la ciudadanía el uso del tapabocas es un contrasentido, y que este recurso debería estar básicamente en manos de el personal de salud y de aquellas personas que ya presenten síntomas para evitar su contagio. No solamente se trata de los usuarios del transporte público masivo, del metro, incluso es una cosa extraña, se le está exigiendo a los conductores de los vehículos particulares que tengan el tapabocas, porque si no los paran los puntos de control o los fiscales o los policías X. Una cosa realmente extraña. Otro detalle, doctora, que quería su asesoría, su orientación, es el tema de los guantes. Estamos viendo el uso ya bastante generalizado de guantes en general deteriorados, en mal estado, a veces más bien contaminantes en su aspecto, pero esto, repito, se está generalizando. ¿Eso está en contradicción o no, le pregunto, con la recomendación de lavarse las manos con frecuencia, por lo menos cada 20 minutos?
Oriéntenos sobre eso, por favor. Bueno, está en eso, o sea, me parece genial la pregunta porque eso debemos aclararlo de manera importante. El uso de guantes en ningún momento puede sustituir el lavado de manos con agua y jabón o la desinfección de las manos con el gel antibacterial con base alcohol de 60% por encima de concentración. Eso no puede ser. Lo que tú acabas de comentar es absolutamente cierto. Estamos viendo personas que usan guantes a lo largo de todo el día o durante varios días y esos guantes se ensucian porque esos guantes son de látex, de plástico, tocas todas las superficies, no solamente te llevas las gotitas que puedan tener el virus, también te llevas cualquier otra cantidad de microorganismos que puedan estar en las diferentes superficies que tocas. Y después tú te tocas tu ropa, tocas la cara, te arreglas el tapaboca, porque ese es el otro problema que tenemos. Entonces hay una falsa seguridad con el uso de los guantes y entonces se está dejando de lavarse las manos para usar el guante y a su vez usas el tapaboca, lo usas mal y te lo acomodas de manera constante con los guantes. Entonces no se está haciendo nada. No se hace nada con un tapaboca que no es reusable, ¿verdad? Pero además no hace nada con un tapaboca que no combina con el lavado de manos, porque antes de ponerse el tapaboca debes lavarte las manos, debes no tocarlo por el lado de afuera, así como no debes tocarte la cara, es decir, no debes estártelo arreglando constantemente. Y si a esto le sumamos que las manos tienen guantes, es peor, porque no estamos haciendo nada. Arrastra toda no solo las gotitas del virus que produce el COVID-19, sino que arrastras cualquier otra cantidad de microorganismos, ¿verdad?, que pueden estar en las diferentes superficies. Entonces, no tiene ningún sentido usar guantes todo el día, porque entonces es una mano que se suda, es una mano que no está limpia. De hecho, uno en el ámbito de salud, se quitan los guantes y automáticamente al quitarte los guantes, que debes botarlos una vez botados, debes lavarte las manos. O sea, no hay bajo ningún concepto el uso de guantes sustituye el lavado de manos de manera correcta con agua y jabón, que debe durar entre 40 y 60 segundos, o con el desinfectante, que es el gel con alcohol, el gel antibacterial con alcohol, que debe durar entre 20 a 30 segundos. Entonces, eso es importante recalcarlo. El uso de guantes no sustituye ni lo protege más de la transmisión del virus que produce el COVID-19. Redondeando este primer tema, entonces es claro el planteamiento de la Organización Mundial de la Salud. El coronavirus no se transmite por el aire, ¿no? Hay que estar en contacto directamente con estas secreciones, tal y como usted nos está diciendo, y eso plantea pues un uso más racional y más discreto, por así decirlo, de mecanismos de protección de barrera como el tapabocas y los guantes, ¿correcto? Correcto, sí, cómo no. Sobre este segundo punto que le planteaba, doctor, estamos conversando con la doctora Patricia Valenzuela, vocera de la Sociedad Venezolana de Infectología. El señor Maduro Moros ayer alertó sobre lo que él llama rebrotes comunitarios, posibles rebrotes comunitarios de la pandemia. He anotado yo con preocupación como por razones económicas, ciertamente, en los sectores populares la gente no ha podido cumplir, aunque quisiera, con la cuarentena, con el rigor necesario en virtud de la necesidad de salir a buscar comida. Buena parte de nuestro país vive del día a día. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes en la Sociedad Venezolana de Infectología de esta situación y de este peligro sobre el cual curiosamente alerta quien tendría en sus manos la responsabilidad de evitar que así pasara? Te escuchamos. Bueno, eso es importante porque sí, tenemos un grupo de personas que están en la zona más humildes y más necesitadas de la ciudad y del país, pues, que viven el día a día, que se ven obligadas a salir a comprar comida o medicamentos, ¿verdad? Eso es un problema porque, bueno, la cuarentena, el distanciamiento social, es la medida más efectiva que podemos tener
para evitar la transmisión del virus, está demostrado matemáticamente, y es una de las recomendaciones que plantea la Organización Mundial de la Salud, que es más efectiva, porque necesitamos disminuir el número de casos a como de lugar, para que casos vamos a tener, pero es preferible atender un número más bajo de casos a lo largo de un tiempo que recibirlos todos al mismo tiempo, tipo avalancha, que fue lo que sucedió, ¿verdad? Y es lo que sucede todavía en países como España e Italia. ¿Qué sucede? Esa persona tiene que salir, ok, lo entendemos, pero entonces debería pues cumplir. En ningún momento recomendamos que salga. Lo que se recomienda es que aquellas personas que tengan la estricta necesidad de salir, pues bueno, ni modo, van a tener que hacerlo por las razones que ya te comenté, por las razones que tú comentaste. Entonces la persona debe salir y cumplir con todas las medidas de prevención que se hacen, que se sugieren. Debe haber una distancia de 2 metros entre cada persona, debe haber la oportunidad de lavarse las manos con agua y jabón varias veces un día, que evitar tocarse la cara, tiene que evitar tocar todo el tiempo, evitar tocar la superficie de mostradores, de escritorios, de diferentes sitios comerciales, y además debe lavársela después de hacerlo sin tocarse cara ni nada, ni rostro, ni nariz, ni ojos, ni nada por el estilo, porque solamente con estas medidas es que vamos a poder evitar la transmisión. Y por supuesto, si usted se queda en su casa, pues las posibilidades de que a usted le transmitan el virus son aún más bajas. Entonces, por supuesto, quedarse en casa, lavarse las manos varias veces al día, pues no tiene nada que lo supere en cuanto a prevención de la transmisión del virus. Entonces habría que, en esos hogares donde se vive el día a día, hay que organizarse. Entonces que salga una sola persona, que trate que no sea todos los días, que una vez a la semana, 2 veces a la semana, que sea por lo estrictamente necesario, la menor cantidad de tiempo posible, tomando en consideración lo que les acabo de decir, la distancia entre las personas. Tenemos que tener conciencia, debemos concientizar cada una de nuestras acciones para así disminuir la exposición al virus, porque si usted sale todos los días y no toma en cuenta todas estas medidas, usted no solamente le transmite el virus, sino que usted se lo transmite, se lo lleva a su casa, a su familia, y expone a sus hijos, a sus sobrinos, a los abuelitos de la casa, a su pareja. Entonces, tenemos que tener un poquito más de conciencia de cada una de nuestras acciones. Doctora, yo le agradezco enormemente que haya tenido la gentileza de atender nuestra llamada y, bueno, de darnos esta información ciertamente de altísima calidad y de altísima prioridad. Muy buenos días, doctora. A la orden, gracias por la oportunidad. Era la doctora Patricia Valenzuela, médico-infectóloga venezolana, vocera de la Sociedad Venezolana de Infectología, dándonos esta importante información, dándonos estos importantísimos datos. El programa de hoy fue ciertamente sustancioso desde el punto de vista noticioso. Iván Freites nos habla de la verdad de este país sin gasolina, pero que envía gasolina a Cuba. Marlene Sifontes nos retrata a un país ardiendo por los 4 costados con incendios forestales, donde los bomberos forestales y los guardaparques se trasladan en mula, literalmente en mula, para combatir estos peligrosos eventos. Y finalmente la doctora Patricia Valenzuela dándonos este panorama sobre cómo hacer nosotros desde nuestro ámbito de ciudadanía, desde nuestro ámbito familiar, para enfrentar al coronavirus, puesto que no existe un Estado ciertamente que nos proteja. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora. Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.